Sábado, 12 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Comentario breve. En la otra orilla del lago, la parte oriental, Jesús les ofrece, en 2 oportunidades, el pan como comida de despedida, después que lo siguieron 2 días en lugares desérticos. Las 2 multiplicaciones del pan se diferencian no solo por las cifras de los panes y de los participantes. Los detalles indican que la primera vez se realizó entre judíos y la segunda, para una asamblea de griegos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días, volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían, además, unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron 7 canastas con lo que había sobrado. Eran unas 4.000 personas. Luego Jesús los despidió. Enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. 1. Lo habían dejado todo por ir tras su palabra, alimento de vida y salvación. La gente seguía a Jesús sin preocuparse de sus necesidades de alimentación. Ellos estaban cautivados por la palabra del Señor. Las multitudes sentían por las enseñanzas de Cristo un atractivo irresistible. Además, ellos tenían muchas necesidades de sanación y curación de enfermedades, entonces abrigaban esperanzas en el Señor. Este seguir a Jesús es un gran ejemplo para aquellos que están pendientes de sus intereses materiales y el de sus economías, cuestiones que les impiden sacrificarse por Cristo. En este fragmento del Evangelio, nos encontramos con gente que lo habían dejado todo por ir tras su palabra, alimento de vida y salvación. 2. El Señor, primero cura a los enfermos y luego se preocupa por todos. La multitud se admiraba, todos glorificaban a Dios. Presentemos también las obras que hace el Señor en nosotros, seamos ejemplo de vida mediante el camino recto, con una vida sana y alegre espiritualmente para que muchas personas se entusiasmen en seguir a Jesús y glorifiquen a Dios. Jesús, hallándose otra vez rodeado de una gran muchedumbre, observó a los que le seguían. Él, con su natural inclinación de hacer el bien, llamó a sus discípulos, para decirles que tiene compasión de estas gentes, porque hace ya 3 días que perseveran con él, y no tienen que comer, y no quiere despedirlas en ayunas, para no desfallezcan en el camino. El Señor, primero cura a los enfermos y luego se preocupa por todos y les da de comer. Esto es lo maravilloso. Él nos muestra cómo ama a los hombres, cómo se preocupa por los que lo siguen, y cómo da de comer al necesitado. Cristo nos muestra una humanidad impresionante, una sensibilidad absoluta por todos, caridad que es el amor por el cual Él dará en su día todo de sí en la cruz. 3. Jesús llama a sus colaboradores y cuenta con ellos. Así como los discípulos reciben de manos de Jesús los panes para distribuirlos entre las personas, así es como Él nos quiere, que todo alimento que recibamos de Él, sea compartido, para que más gente se alimente de los beneficios que otorga el Señor. En muchas ocasiones Dios se servirá de nosotros, para que llevemos a nuestro prójimo el pan divino, la palabra del Señor, alimento indispensable de nuestra vida. El gran ejemplo de este fragmento del Evangelio es la misericordia de Jesús. Él se compadece y socorre a la gente necesitada. El Señor Jesús nos enseña que siempre debemos tener compasión por el que sufre,
y que debemos socorrer con sinceridad al que está afligido, es decir, con obras de amor, de verdad y de caridad. Recordemos, que el que no ama a su hermano, no ama a Dios. 4. Si trabajamos por el reino de Dios, lo demás se nos dará por añadidura. El seguir a Jesús, nos compromete a valores cristianos que no podemos dejar de lado, por duro que sean a veces, por muy sacrificados que parezcan. En efecto, no seremos buenos cristianos, si solo estamos dispuestos a seguir a Jesús mientras no nos perjudiquen nuestros intereses materiales. Malos apóstoles seremos si tenemos miedo a la abnegación porque nuestros deberes no podrían producir pérdidas materiales. El Señor es dueño de todo, Él nos ha prometido que, si trabajamos por el reino de Dios, lo demás se nos dará por añadidura. Qué triste es saber que hay mucha gente con hambre, pero es más triste saber que hay muchos cristianos que no logran compadecerse de este mal. Pero también es alegre saber que muchos queremos sentir la misma compasión de Cristo por el necesitado, para llevar pan, aliento, vestido y auxilio al que lo necesita. Cuanta más caridad pongamos en el mundo, más amor tendremos entre las gentes. 5. Ninguno que acuda a Dios, quedará desamparado. Cristo se dio cuenta que los apóstoles no podían hacer mucho para socorrer a tanta gente, pero les pidió que se pusieran a colaborar, el resto lo haría Él por su cuenta. Es así, Dios no nos pedirá nada más allá de nuestras fuerzas, pero debemos estar dispuestos a poner todo lo que podamos, con cariño y generosidad. Ninguno que acuda a Dios, quedará desamparado, así lo hizo Cristo con la gente, que no solo comió lo que necesitaba, además, después de saciarse, sobró y el mismo Jesús les pidió que recogieran lo sobrado. Me da lástima esta gente. Leemos en el Evangelio de hoy, me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. En la ciudad se cruzan cada día hombres y mujeres que, cada vez más numerosos, piden ayuda. ¿Qué podemos hacer? Quizá es comportarnos de tal modo que esa mujer, ese hombre, ese niño se den cuenta de que los vemos, que nos somos indiferentes. Fijemos en ellos nuestra mirada humana. Fijemos en ellos la compasión que espera Cristo de nosotros. No miremos qué tipo de persona es la que mendiga. No nos preocupemos de entender el cartel con las razones del que mendiga. La escena es violenta para las heridas que produce al que pide como al que observa. Estar herido por la herida del otro es caridad. Unir todas nuestras fuerzas con la del que mendiga para curar juntos su dolor. Jesús nos pide nos sentemos en el suelo junto a ellos, y que compartamos nuestros panes con ellos. Pan que es palabra. Pan que es amor. Pan que es consuelo. Oración. Señor, Dios de piedad, compasivo, lento a la ira y lleno de amor. Dios fiel, vuelve tu mirada de misericordia a tanto que buscan tus ojos. Alcanza y toca lo profundo de mi ser. Pon al desnudo los pensamientos angostos y mezquinos de mi corazón. Haz que sea capaz de oír y seguir solo tu voz insistente hacia mí. Quema y purifica todo residuo de egoísmo, para que habite en mí un nuevo sentir, un auténtico compadecer el de Jesús. Solo tu mirada puede encender esta vida nueva en mí para llevarme a seguir a Jesús en su ministerio de compasión. El Señor les bendiga. Amén.